Soy guarda forestal desde hace 6 años y nunca olvidaré cuando encontramos aquel nido de cambiapieles. Después de todo este tiempo, solo espero que no hayan hecho otro. He cazado niños en los bosques profundos del Parque Nacional de los Apalaches. He volado presas de castores y he visto a sus habitantes dispersarse y entrar en pánico. He visto excursionistas atrapados en las laderas de las montañas, niños desaparecidos dentro de campings con cámaras por todas partes. Y he oído muchos sonidos extraños en el bosque. He matado osos rabiosos. He visto ciervos con extraños tumores que son poco más que zombies. Incluso me he encontrado con esas miradas incorpóreas de las que se habla en Internet. Nada de eso me preparó para lo que estaba por venir. Así que empecé con un servicio forestal nada más salir del instituto, y estuve con los Scouts toda mi vida. A lo largo de los años aprendí muchas cosas que me servirían en el bosque. Podía identificar animales locales en una variedad de plantas comestibles. Era bastante bueno encontrando senderos y orientándome en el bosque. También estaba en el equipo de escopeta. Incluso sin experiencia, el servicio forestal se alegró de darme una oportunidad. Tras un largo proceso de selección, me contrataron como guarda forestal junior. Juega bien tus cartas, chico, y podrás convertirte fácilmente en un guardabosques de pleno derecho al cabo del año, me había dicho el reclutador. La perspectiva me entusiasmó, y los 6 meses siguientes se me pasaron volando. Me encargaba sobre todo de recorrer el parque con el guardabosques Wade. El guardabosques Wade es un tipo interesante. Es un veterano de 15 años que ha visto casi todo. Era uno de esos tipos que podía tener 30 o 50 años, dependiendo de la hora del día en que lo vieras, y era rápido con el chico que no es nada. Déjenme contarles sobre este tipo de historias, ya saben. Trabajé en un grupo con el guardabosques Herb, el guardabosques Junior Gage y el guardabosques Junior Frank. Los 5 despejábamos senderos, dábamos indicaciones y buscábamos a la gente que se perdía en el bosque. Yo todavía no había perdido a nadie, y el guarda Wade solía decir que yo era su amuleto de la suerte. Nuestro grupo encontró más niños, más excursionistas perdidos y más animales peligrosos que cualquiera de los otros círculos de guardabosques. Nos convertimos en el círculo de ir a las tareas difíciles. Así fue como nos mezclamos con las desapariciones esa primavera, mi primer invierno con un parque. Fue duro, pero al llegar la primavera, nos preparamos para todo lo que traía. Los osos estarían despertando y las plantas estarían volviendo a la vida. El hielo se rompería en los arroyos y los campistas y excursionistas volverían con fuerza. Me alegré de que hiciera calor. Aún no estaba seguro de que 2 dedos de mi mano izquierda volvieran a funcionar como antes, pero la mayor parte de nuestro trabajo había consistido en mantener los caminos despejados y evitar que los pocos huéspedes que teníamos se deslizaran por el sendero. El primer mes, sin embargo, fue cuando perdí a mi primer excursionista extraviado. Al pobre le pilló una tormenta de nieve y no llegamos a tiempo. Lo buscamos en la nieve durante horas, pero cuando lo encontramos, deseé no haberlo hecho. Su campamento no estaba preparado para el frío extremo, y al llegar allí, ya nos imaginábamos lo que nos íbamos a encontrar. Lástima, respiró el guardabosques Wade, con el aliento empañado por el silenciador. Nunca comprueban el parte meteorológico y luego pagan el premio. Espera, dijo Herb, señalando la nieve. No estoy seguro de que el frío sea nuestra mayor preocupación ahora mismo. Había algo brillante en el polvo fresco. Cuanto más nos acercábamos al campamento, más fácil era ver el rastro de sangre. Algo había dejado largos arañazos de sangre en la nieve, como si a algo no le gustara la forma en que la sangre se adhería a su maille, a sus garras, y las lavaba en la nieve. Wade aspiró y tosió cuando el aire frío le llenó los pulmones. Luego le dijo a Herb que se llevara a Gage y a Frank y siguiera el rastro de sangre. «No os acerquéis demasiado», les dijo Wade a los chicos. «Si es un oso cabreado, traeremos a alguien para que se encargue de él».
Tonto y yo revisaremos el campamento para ver si el pobre sigue vivo. ¿Estáis seguros?, preguntó Herb dubitativo. Si no es un oso, Wade le cortó el paso. Si no es un oso, quemaremos ese puente cuando lleguemos a él. Ahora id a explorar mientras el chico y yo nos ponemos a trabajar. De mala gana, los tres se fueron a seguir el rastro. Eso nos dejó a nosotros dos para revisar el campamento, y fue un baño de sangre, y el frío no tuvo nada que ver con la muerte de este tipo. Estaba tendido junto a la hoguera, con el guiso congelado esparcido por el suelo, y la mirada perdida en el cielo helado. Sus piernas seguían apoyadas en el tronco. Estaban congeladas en su sitio, mientras el resto yacía en el suelo. Algo le había cortado por la mitad, y sus entrañas estaban duras y oscuras, mientras se derramaban fuera de él. Había ido vestido para el tiempo que hacía. Estaba claro que había consultado los partes meteorológicos, después de todo, pero su grueso abrigo no le había salvado lo más mínimo. El abrigo se había desgarrado con facilidad, y las plumas que contenía habían volado por los aires o se habían congelado en la sangre. Wade suspiró profundamente. Maldita sea. Empecé a mirar a mi alrededor. Lo estaba asimilando todo y sacando conclusiones basadas en lo que veía. Las conclusiones, sin embargo, eran un poco extrañas. Si se trataba de un ataque de oso, entonces el oso estaba claramente rabioso. Dejó pasar el estofado, la comida de la nevera cercana y el saco de basura que había colgado el excursionista. Rabioso o no, ¿por qué partir al hombre por la mitad y dejar que se pudriera toda la carne? El cuerpo no parecía haber sido masticado. Ningún oso habría dejado toda esa carne. Probablemente lo habría llevado de vuelta a su guarida, y el rastro de sangre habría sido mucho más grande. ¿Qué ves, tonto?, preguntó el guardabosques Wade, con sus agudos ojos observando todo lo que tenía y más. Bueno, si es un oso, tiene que estar como una cabra. Parece que entró, mató a un tipo y se fue. ¿Pero por qué haría eso? Me aventuré. ¿Por qué?, dijo Wade, mirando hacia atrás por donde habíamos venido. Muy bien, vámonos. Quiero asegurarme de que los demás no han encontrado nada que no puedan manejar. Cuando salimos del campamento, tomé nota de su ubicación para poder enviar aquí a los servicios de emergencia. Encontramos las huellas de nuestros chicos fácilmente. ¿Sabes mucho de este parque, chico?, preguntó Wade, bajándose el silenciador para poder lanzar un chorro de zumo de tabaco a la nieve. Sí, probablemente era tierra nativa antes de que el gobierno la destinara a la conservación. He acertado, dijo. Pero los nativos no eran lo único que había aquí. Los de la zona aún hablan de extrañas criaturas que vagan por el bosque. A veces toman forma de animales y a veces de personas, y odian a los vivos. No sé por qué, pero cuando se encuentran con un ser humano en su territorio, casi siempre acaba en tragedia. De vez en cuando se producen matanzas de este tipo, pero son raras, por suerte. Lo miré, tratando de ver si estaba tratando de engañarme o algo así. Me habían pillado bien. A principios de octubre me dijeron que un hombre perro vivía en el bosque y que si no le dejaba golosinas cuando salía, me atraparía. Me avergüenza decir que dejé galletas para perros junto a la estación todos los días durante una semana. Cuando una tarde uno de ellos se hizo pasar por un gran perro ladrando, me dieron un susto de muerte. Todos se rieron mientras yo volvía corriendo a la estación. Así que puedes imaginarte que dudaba mucho en creerles sin pruebas. Sin embargo, cuando miré al guardabosques Wade, me di cuenta de que hablaba muy en serio. ¿Cómo se llaman estas cosas?, pregunté. Nuestros pies crujían en el suelo nevado, mientras seguíamos a nuestros camaradas. Wade seguía avanzando mientras hablaba. Los nativos de la zona tienen un nombre grande y difícil de pronunciar para ellos, pero te piden que no lo uses porque dicen que los atrae hacia ti. Nosotros los llamamos cambiapieles, y ya dan bastante miedo por sí solos sin un nombre impresionante. ¿Has visto alguno alguna vez?, pregunté, aún sin estar del todo convencida de que no me estuvieran tomando el pelo.
Confesó que un par de veces, pero la única vez que pude confirmar que se trataba de un cambiapieles fue una noche en noviembre, cuando buscábamos a un niño perdido. Mientras avanzábamos, Wade me contó que había estado buscando con su círculo a un niño que se había perdido en una excursión. Hacía frío, caían chubascos pero no se pegaban, y Wade se había separado de su grupo. Mientras los buscaba, empezó a decir sus nombres. Mientras gritaba, se sorprendió al oír a un niño que le respondía, y esperó que fuera el desaparecido. Siguió llamando al niño, gritándole las mismas 7 palabras una y otra vez. «¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude!», dijo Wade con un estremecimiento que no tenía nada que ver con el frío, pero que no era normal. Tenía las mismas palabras pronunciadas una y otra vez, siempre de la misma manera y al mismo volumen, dijo. Sin embargo, Wade no se había dado cuenta en ese momento. Quería encontrar al chico, quería ser un héroe, y a medida que se adentraba en el bosque, los gritos empezaron a acercarse cada vez más. Wade le devolvía la llamada, diciéndole que no se moviera, sin tener ni idea de que el chico permanecía muy quieto. Dijo, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación si no hubiera tropezado con algo en la oscuridad. Y cuando miró hacia atrás, Wade sintió que se le helaba la sangre. Era el chico, con la camisa cubierta de sangre y la cara pálida. Head se había cortado el brazo. La herida era larga y rasgada, y estaba tendido en el suelo mientras temblaba de terror. Cuando me miró, pude ver otro corte en su barbilla. Supe entonces que, fuera lo que fuese, había estado jugando con él. Tiré de él con ropa, susurrándole que se callara y se quedara quieto, y todo el tiempo esa cosa me gritaba con su voz, intentando atraerme más cerca. Se habían escondido en la rama de un árbol. Las raíces los protegían mientras la voz se acercaba, intentando sacarlos. Probablemente se había dado cuenta de que el juego había terminado. Ahora intentaba sacar todo el miedo posible de la situación. Cuando el sol se puso y las sombras se hicieron más densas, Wade dijo que se había acercado al árbol bajo el que estaban escondidos y lo vio claramente por primera vez. Parecía un niño, pero su piel era gris y sus brazos y piernas eran demasiado largos. Era como un adulto haciéndose pasar por un niño, pero era mucho peor que eso. Era como algo que no es humano fingiendo serlo. Y me aterrorizaba que se diera la vuelta y nos viera, dijo Wade con voz temblorosa. Entonces aparecieron los otros 3, y al acercarnos, les pregunté qué había pasado. Los 2 pasamos la noche allí, y cuando las linternas nos llamaron por nuestros nombres, yo grité y nos rescataron justo cuando amanecía. Se lo conté al guarda Jasper, y me sugirió que no se lo dijera a nadie. «Hay muchas cosas raras en el bosque», dijo. No tenía sentido asustar a los turistas. Nunca volví a verlo tan de cerca, pero desde entonces siempre estuve alerta. Herb se acercó y me dijo que no volviera a hablar de ello. Herb señaló la pared del acantilado y dijo que allí terminaban las huellas. Era como si lo que hubiera sido hubiera saltado al barranco, pero no había nada en el fondo. Era como si le hubieran salido alas y se hubiera ido volando, pero eso era aún menos probable. Asintió cuando oyó que el excursionista había muerto, pero se mordió el labio cuando oyó cómo había muerto. «De acuerdo, tenemos que reportar esto. Volvamos a la comisaría y veamos qué dice el cuartel general», dijo Herb. Wade asintió, y los 5 nos pusimos en marcha. La nieve se derritió 2 días después, pero no fue ni mucho menos la última matanza en el parque. Algunos simplemente desaparecieron, pero otros fueron encontrados despedazados dentro de sus campamentos. Un mes más tarde, llevábamos 10 desapariciones y 12 asesinatos. Al público se le dijo que era un oso rabioso u osos con crías a los que la gente se había acercado demasiado. Pero no creo que nadie lo creyera. La forma en que los cuerpos fueron destrozados estaba más allá de lo que un animal podría lograr. Los brazos fueron sacados de sus órbitas, las caras fueron desolladas, los ojos fueron removidos,
y se encontraron en otras partes del cuerpo y partes de la anatomía de las víctimas. Simplemente faltaban, solo por nombrar algunos. Todos los asesinatos eran horribles, y cuanto más tiempo pasaba, más se presionaba a Wade para que hiciera algo. Finalmente, una mañana, Wade me dijo que me preparara el almuerzo y que me preparara para un largo día. Estaba limpiando escopetas en la mesa de la sala de descanso y pude ver algo más apoyado contra la pared. Algo que me puso nervioso. En realidad no era un lanzallamas, aunque así lo llamábamos. Lo usábamos para limpiar matorrales rebeldes o para provocar incendios controlados. Solo vi a Wade usarlo un puñado de veces. El combustible era muy caro, y por lo tanto, él era el único que podía usarlo para asuntos relacionados con el trabajo. Lo que estuviéramos haciendo hoy era claramente algo que constituía un asunto de trabajo. ¿Grandes planes para hoy, jefe?, pregunté, al ver que Gage y Herb ya estaban preparando bocadillos en la sala de descanso. Probablemente Franks venía en coche porque era su día libre. Los más grandes, dijo, mirando a través del cañón antes de deslizar la acción hacia adelante. Vamos a atrapar a la cosa que está aterrorizando el parque. Eso fue sin palabras. Ya sabes dónde está. Todo a su debido tiempo, tonto. Ahora ve a prepararte los bocadillos y prepárate para un largo día en el campo. Media hora después, cuando Franz llegó con aspecto medio dormido, Wade decidió empezar. Wade probablemente no había dormido la noche anterior, así que cuando se acercó una pizarra con un mapa, Fern le miró con amargura. Estaba claro que llevaba días obsesionado con esto. Bien, como todos sabéis, ha habido 13 asesinatos dentro del campamento y 10 desapariciones de las que estoy seguro al 90%. ¿Asesinatos? Todas se centran alrededor de Slither Ridge, más específicamente alrededor del cráter de azufre. Creo que aquí es donde se esconden y aquí es donde vamos a encontrarlos. Sí. Disculpe, ¿te refieres a los desaparecidos?, preguntó Gage con escepticismo, sin entender más que el resto de nosotros. Sí, pero también a lo que les ha hecho desaparecer. Creo que ese cráter de azufre es un nido de cambiapieles y pretendo derrumbarlo. Los ojos de Herb se agrandaron. ¿Lo dices en serio? Gage miró a los dos, claramente aún perdido. ¿Un qué? Un medidor de skinwalkers. Intenta mantener el ritmo, dijo Wade. ¿De acuerdo? No ha habido ningún avistamiento confirmado en 10 años, dijo Herb. Claro, hemos tenido alguna que otra desaparición, pero nadie ha sido mutilado así desde la reunión de los Kirchner de 2004, interrumpió Wade. Esa fue la última actividad importante del cráter, y creo que coincidió con lo que podría considerarse el ciclo de reproducción. Herb se estremeció. Claramente no disfrutaba con la imagen mental de estas cosas. ¿Cría? Es probable que les guste el entorno del cráter y, si fuéramos tan tontos como para explorarlo, encontraríamos un nido con crías. Por eso han estado tan agresivos últimamente. Tienen pequeños que alimentar y enseñar. Supongo que son los que matan al azar. Están perfeccionando sus habilidades para cuando sean más grandes y formidables. Queremos acabar con ellos antes de que eso suceda, así que los 5 nos dirigimos hacia allí ahora. Para colapsar el agujero, levantó una escopeta, una bolsa que traqueteaba con munición y una radio que ató a su vez a la bolsa de tela. Que cada uno coja una de estas y una de estas. En marcha. Fuimos en quad hasta el lugar. Aún era de tarde cuando llegamos. Slither Ridge era una de las caminatas más duras que el parque podía ofrecer. El cráter Sulphur estaba cerca del centro del sendero. Serían 2 horas de caminata. Los senderos eran demasiado traicioneros para ir en quad. El comienzo del sendero tenía un cartel de cerrado, pero eso no significaba que no fuéramos a encontrar gente. Un sendero cerrado era más bien una sugerencia. En un parque de este tamaño, si alguien viera a 5 guardabosques dando vueltas con escopetas y un lanzallamas, incluso el excursionista más aventurero
podría tener algunas preguntas. Y hoy no queríamos responder preguntas, así que nos pusimos en marcha por el sendero a un ritmo rápido y cuidadoso. Al paso que íbamos, llegaríamos al cráter a las 3 y estaríamos de vuelta en el ATV antes del anochecer, si conseguíamos volver. Mientras avanzábamos, era difícil no mirar a Herb con ansiedad. Herb tenía una bolsa extra, una muy importante, mientras que las bolsas de munición se agitaban a nuestras espaldas. La bolsa secreta estaba bien sujeta a su costado. Demasiados golpes podrían ser muy malos para lo que hubiera dentro de la bolsa. Si estallaba antes de tiempo, podría significar la muerte de Herb y el fracaso de nuestra misión. Herb llevaba unos 10 cartuchos de dinamita en la bolsa y no parecía muy contento. Head se negó inicialmente cuando Wade le entregó la bolsa, pero cuando Wade señaló que no podía llevar el lanzallamas y la dinamita al mismo tiempo, Herb cedió. Eran los dos únicos autorizados a utilizar ambos. Lo haría porque comprendía su importancia, pero no le gustaba. A ninguno de nosotros nos gustaba. Ahora todo el camino. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Era como si algo nos estuviera observando, tal vez incluso varios algo. Yo no era el único que se metió mi arma en una especie de posición lista. Herb se colocó en el centro, donde no le daríamos accidentalmente. Los 5 nos mantuvimos cerca mientras esperábamos a que se desatara el infierno. Wade había visto los cadáveres de sus víctimas, y ninguno de nosotros tenía mucha prisa porque nos hicieran eso a nosotros. No estaba seguro, pero no creía que las escopetas fueran a hacer mucho contra los cambiapieles. Si venían a por nosotros, llegaríamos al estrecho sendero antes de que algo intentara atacarnos. Nos deslizábamos en fila lenta, arrastrándonos como hormigas, cuando algo gruñó y se abalanzó sobre nosotros. A la luz del día, parecía un perro con las extremidades extendidas. Habría sido gracioso si no tuviera la boca llena de dientes gruñones y los ojos llenos de odio loco. Parecía una araña con muy pocas patas. Cuando le disparé, abrió la boca y soltó un aullido extraño y resonante. Cayó de lado por el barranco y las rocas se desplomaron tras él. Y entonces llegó otro arrastrándose por la pared rocosa. En este caso, se trataba de un enorme lagarto, cuya piel verde parecía una tosca armadura. Cuando Gage le disparó, cayó sobre él y amenazó con llevárselo consigo. Franks y yo nos agarramos desesperadamente a él. Le apartábamos del borde, mientras la criatura intentaba evitar caer al barranco. Se agarraba a la galga con los dedos de los pies. Los dedos se alargaban mientras intentaba agarrarse, pero le golpeé con la culata del arma antes de que entre los dos lo tiráramos al vacío. Gage miraba hacia atrás, como si se diera cuenta de que podría haber sido él quien cayera por el precipicio, y aceleramos el paso. Entonces, la inteligencia que tuvieran debió darse cuenta de que era inútil emboscarnos en aquel estrecho sendero, y no nos volvieron a atacar hasta que llegamos al agujero, pero estuvimos en vilo todo el viaje. Nos acosaron. Nos acechaban desde lejos. Tuve que estabilizar mis manos para evitar que la escopeta temblara. Yo no era un soldado. Nunca había estado en la guerra, pero me sentía un poco más seguro con la escopeta en la mano. Después de varios años en el equipo de escopeta en el instituto, me sentía un poco seguro, al menos, de que podía dar en el blanco siempre. Pero cuando tu objetivo no es de este mundo, toda esa confianza se esfuma. Bueno, llegamos al cráter de azufre justo cuando el sol empezaba a proyectar sombras sobre los árboles. Wade tomó la delantera. Si uno de nosotros cae, comenzó. Asegúrense de que la dinamita llegue a ese agujero. Debería haber suficiente para derrumbarlo, pero ¿quién sabe? Cúbrannos, ustedes 3. Y recuerden, no teman dispararnos si parece que vamos a entrar al cráter. Sí, bueno, ya estar muerto. En ese momento, Herb intervino, pareciendo menos que complacido. El cráter de azufre se había ganado su nombre. Incluso a 3 metros de distancia, podía olerlo. Olía a azufre, como las puertas del infierno.
Estaban incubando en ese agujero. Dudo que se hubieran molestado con pieles. Tenía curiosidad por ver lo que realmente parecía, pero no lo suficiente como para ir a echar un vistazo. Y además, teníamos un trabajo que hacer. Nos desplegamos. Nos preparamos para disparar a todo lo que se pusiera a tiro. Cuando Wade y Herb se acercaron al borde, Herb sacó la dinamita. Comprobó los fardos antes de seleccionar uno, y justo cuando sacó el mechero, los árboles empezaron a crujir y los cambiapieles empezaron a salir. Pensábamos que los que habíamos visto en el acantilado eran horribles, pero estos eran híbridos de animales humanos verdaderamente monstruosos. Ciervos desordenados, vacas que caminaban sobre dos pies y humanos con demasiadas extremidades. Todos venían a por nosotros mientras su piel se arrugaba y retorcía como papel de regalo. Eran poco más que disfraces para estas criaturas. A medida que nuestras balas los destrozaban, revelaban oscuros agujeros debajo, llenos de algo peor. Huesos mellados, ojos penetrantes, dientes malformados, piel supurante, órganos palpitantes. Todo estaba bajo sus formas. Pero los caparazones no eran tan inútiles como había temido, y la mayoría retrocedió un poco. Sin embargo, eran muchos, y los cañones solo tenían 5 disparos. Pronto los estábamos empujando tan rápido como podíamos hacer funcionar la corredera. La ráfaga constante hizo que mi arma se calentara al tacto. Miré por encima de mi hombro para ver a Wade asando un enjambre de ellos a medida que salían de la fosa. Herb tenía problemas para encender la mecha, y finalmente arrojó la bolsa entera a los brazos de un caminante skinwalker humeante y lo lanzó al foso. Un momento después se produjo una fuerte explosión, y cuando el estruendo alcanzó su punto álgido, me giré para ver cómo ambos caían al foso. Ya casi no me quedaban cartuchos. Gage estaba siendo atacado por uno de los cambiapieles, y Frank no aparecía por ninguna parte. Me pareció oír un disparo de escopeta en el bosque, a unos 6 metros de nosotros, pero no tuve tiempo de pensar en ello. El agujero se hundía sobre sí mismo. Los bordes se desmoronaban para cubrir la abertura. Parecía que era correr o morir, así que metí los 3 últimos cartuchos en mi arma y salí corriendo. Seguí corriendo hasta que no pude más, y cuando las piernas me fallaron, caí jadeando al borde de un sendero. Esperaba morir allí mismo. Me pregunté si Wade y Herb lo habrían visto venir cuando se cayeron. Con un poco de suerte, morirían con la caída. Pensar en ellos atrapados allí abajo con esas cosas era suficiente para erizarme la piel. Al final me levanté y volví al sendero con pies inseguros. Cuando vi los todoterrenos, suspiré aliviado y me monté en ellos para volver a casa. Eso fue hace 5 años y medio, y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Presenté mi informe en comisaría y los superiores me dijeron que no me preocupara, que harían lo que tenían que haber hecho desde el principio. Deberían haber sabido que esto era demasiado grande para el guardabosques Wade y su círculo. Me dijeron que me tomara la semana libre, y cuando volví, me nombraron guardabosques, y me asignaron un círculo de guardabosques jóvenes. Entrénalos, manténlos a salvo, y no dejes que nadie se acerque a Slithering Ridge hasta nuevo aviso. Manténlo a salvo y a la gente que lo usa. Eso es lo que me dijeron, y así lo he hecho. Durante los últimos 6 años, he luchado contra los pocos cambiapieles que sobrevivieron a aquel día y a la purga que vino después. Hicieran lo que hicieran, el cráter de azufre era poco más que una colina bombardeada. Los restos de mis compañeros guardabosques y de los cambiapieles no se encontraban por ninguna parte. Algunos aún sobrevivieron. Sin embargo, he entrenado a mi cargo para luchar contra ellos y proteger a la gente del Parque Nacional de los Apalaches. Así que si vienes aquí, ten mucho cuidado y escucha a los guardabosques. Sabemos lo que hay ahí fuera y estamos aquí para protegerte.